Imagínese, a la edad de 30 años, yo, Jocelyn Parker, ingeniera de software, ya había mantenido a mi familia durante 8 largos años. Pagué los medicamentos de mi padre, el alquiler de mi hermana, las facturas de mi madre, convencido de que ese era mi papel para mantener unida a la familia. Pero a medida que me agotaba, mis padres colmaron de regalos y dinero a mi hermana, como si yo fuera invisible. Me tragué cada decepción, pensando que así era como funcionaban las familias. Hasta aquella cena de domingo en Savannah que lo cambió todo. Estábamos en la mesa cuando, entre un tenedor y otro, mis padres me miraron con frialdad y me dijeron: «Tú no eres parte de esta familia». Las palabras dolieron como un cuchillo. Mis sacrificios se convirtieron en control, mi ayuda se convirtió en exhibicionismo. Sostuve el vaso con fuerza, asentí y respondí secamente: «Entendido». Semanas después, cuando comenzaron las desesperadas llamadas de dinero, simplemente recordé: «Dijiste que no era familia, ¿recuerdas?». Fue en ese momento que recuperé el control de mi vida. ¿Cómo pasé del cajero automático familiar a cortar los lazos? Si alguna vez te has sentido utilizado por alguien que amas, quédate aquí. Porque esta historia trata sobre cómo encontré mi libertad. Todo empezó cuando era adolescente en Savannah. Mi hermana mayor, Dana, era el sol del universo familiar. 3 años mayor, ella brillaba ante los reflectores de mis padres, Nancy y Edward, mientras que yo era solo una sombra. Nunca fui suficiente. Su amor por Dana no eran solo palabras, era dinero en sus bolsillos para ropa nueva, un celular de última generación a los 18, mientras yo usaba un dispositivo roto, fiestas de cumpleaños con globos, tarjetas de regalo y hasta un auto usado a los 20. Yo. Una tarjeta como mucho. Tú eres responsable, Jocelyn, decía mi madre, como si eso justificara el olvido. A Dana le encantó la situación. Mostré cada regalo, cada cumplido, mientras me tragaba el dolor, esperando que algún día me vieran. Me refugié en mis estudios. Las noches de insomnio con libros de matemáticas y ciencias me valieron una beca completa para Georgia Tech. ¿Mis padres? Ni siquiera aparecieron en mi graduación de la escuela secundaria. Estaban ocupados con los currículums de Dana. Solo en el escenario, con mi diploma en las manos, juré que superaría esa negligencia. A los 22 años, me gradué en ingeniería de software y conseguí un trabajo en Savannah. El salario era bueno, pero pronto se convirtió en dinero para las necesidades de la familia. Las facturas médicas de mi papá, los gastos de mi mamá, el alquiler de Dana, todo cayó en mi regazo. Así se hace en familia, me convencí, aunque eso me vació. Pero el favoritismo no tuvo fin. Mi madre elogiaba a Dana por cada pequeño gesto, mientras que mi padre le daba dinero que ella gastaba en zapatos o en discotecas. Y... no gracias, solo más solicitudes. Una Navidad, Dana recibió un collar brillante. Yo una taza aburrida. Sonreí, pero el dolor apretó mi pecho. Dana llamaba para alardear: «Saben que soy especial». Colgaba el teléfono mirando mi computadora portátil y preguntándome por qué mis esfuerzos eran invisibles. Las comparaciones fueron las peores. «¿Por qué no te pareces más a Dana?». Mi madre gritaba cuando me preguntaba si enviaría más dinero. Mi padre permaneció en silencio y su silencio dolió más que sus palabras. Empecé a escribir cada sacrificio, no por despecho, sino para recordarme a mí mismo que existía. 8 años de dedicación y todavía yo era el extraño. Ella no era una hija. Era un seguro de desempleo con cara. Cuando tenía casi 30 años, ya estaba exhausto. Mi mejor amiga, Kristen, vio todo. «Te están utilizando», decía mientras tomábamos café. Asentí, pero no quería admitirlo. Seguí dando, aferrándome a la esperanza de que algún día, mi amor compraría el de ellos. Trabajé hasta que me ardieron los ojos, creyendo que podía arreglar a mi familia. Me equivoqué, pero todavía no lo vi. El otoño pasado, decidí organizar una cena dominical en casa. Quería una vez más intentar acercarlos, crear un momento en el que nos sintiéramos como una auténtica familia. Planifiqué cada detalle: un jugoso roast beef, un cremoso puré de patatas, una tarta de manzana caliente. Gasté $200 en ingredientes y decoración, instalé el comedor con velas y un mantel impecable, soñando con ese calor derritiéndose dentro de años. Kristen llegó temprano para ayudar. Mientras reía, cortando verduras y revolviendo la salsa,
notó el tono seco de mi madre al teléfono. Nancy parece extraña, murmuró, frunciendo el ceño. Lo descarté achacándolo al estrés habitual, pero se me formó un nudo en el estómago. Necesitaba esa noche para trabajar. Cuando llegó la familia, el ambiente empezó incluso alegre. Dana olisqueó el aire, arrojó su bolso sobre el sofá y elogió el olor de la comida. Mi padre asintió con aprobación mientras se sentaba, y mi madre incluso sonrió brevemente cuando le entregué el roast beef. Está bien, Jocelyn, dijo con inusual suavidad. Por un momento me permití esperar. Pero todo cambió cuando mi madre, mientras yo le llenaba el vaso, se reclinó en su silla y soltó: entonces, Jocelyn, todavía estás desperdiciando tu dinero con ese trabajo tecnológico. Su voz era aguda, cortante. Me detuve sorprendida y forcé una risa. Solo hago mi parte, mamá, respondí con firmeza. Pero ella no se detuvo. Actúas como si fueras mejor que nosotros, siempre pagando por las cosas, continuó, entrecerrando los ojos. El silencio se apoderó de la mesa. Miré a mi padre esperando que interviniera, pero se limitó a cortar la carne en silencio. Dana se rió haciendo girar el vino en su copa. Sí, Jocelyn, no hay necesidad de actuar. Su tono era ligero, pero el cuchillo estaba profundamente enterrado. Me ardía la cara, pero me quedé callada, no queriendo arruinar la noche. Kristen intentó aliviar la tensión. Wow, este pastel es increíble. Lo hiciste desde cero. Le agradecí con una mirada, pero mi madre la ignoró y se volvió hacia Dana. Eres una buena anfitriona. Debiste haber hecho eso. Dana sonrió absorbiendo el cumplido, mientras yo agarraba el tenedor con fuerza. Los ataques continuaron. Mi madre criticó mi trabajo elegante, diciendo que trabajaba demasiado y no prestaba atención a mi familia. Siempre estás ocupada, Jocelyn. No es de extrañar que apenas te veamos, dijo con la voz cargada de culpa. Intenté explicarle mis largos viajes, pero ella me interrumpió. Dana, hace tiempo para nosotros. Mi padre permaneció en silencio como si pudiera hacer desaparecer la tensión solo con el poder de la indiferencia. Dana volvió a reír, echando la cabeza hacia atrás mientras yo. Dedos agarrando la copa de vino como si fuera mi cuello. No pararán hasta que cedas. Pero no deberías. Respiré hondo sintiendo el peso de sus palabras como un bálsamo sobre la herida abierta. Sabía que ella tenía razón. Cada llamada, cada mensaje, cada publicación maliciosa fue un intento de arrastrarme nuevamente al ciclo de culpa y sumisión. Pero esta vez algo dentro de mí se había roto para siempre y no era mi fuerza, era la ilusión. Siempre supieron manipularme, admití con la voz ronca. Primero con silencio, luego con acusaciones, ahora con humillación pública. Pero ya no podrán hacerlo. Kristen asintió, sus ojos brillaban con una determinación que no había visto en años. Porque finalmente los viste tal como son. No son familia. Son parásitos que se alimentan de tu buena voluntad. La verdad dolió, pero liberó. Me levanté, caminé hacia la ventana y vi las luces de la ciudad brillar como estrellas caídas. Savannah siempre había parecido un lugar de secretos y cicatrices, pero esa noche me ofreció algo nuevo, la oportunidad de renacer. Pasé mi juventud tratando de demostrar que merecía su amor, dije, más para mí que para Kristen. Pero el amor no se paga a plazos. No puedes comprarlo con sacrificios. Si no pueden verme más allá de lo que puedo dar, entonces ni siquiera merecen mi nombre. Ella se acercó y puso una mano en mi hombro. ¿Y ahora? ¿Qué haces con este enojo? Cerré los ojos por un momento sintiendo el fuego ardiendo dentro de mí, no la rabia destructiva que querían provocar, sino una llama limpia y purificadora. La transformo. En independencia. En paz. En una vida que por primera vez será mía. Esa noche borré todas las redes sociales. Bloqueé sus números. Y cuando llegó la mañana, me desperté en un silencio que no estaba vacío, sino lleno de posibilidades. No hubo más mensajes de culpabilidad, no más llamadas desesperadas, no más publicaciones venenosas esperando para envenenarme. Solo estaba el sonido de mi respiración, el olor a café recién hecho y el conocimiento de que por primera vez en mucho tiempo, finalmente era libre. Podrían gritar, podrían suplicar, podrían intentar arrastrarme de regreso al infierno al que llamaban hogar. Pero ya había cruzado la línea.
No como la hija que nunca fue suficiente, no como la proveedora que nunca fue agradecida, sino como Jocelyn. Solo eso. Y por una vez eso fue suficiente. Para apoyar sus caprichos, ahora contaba las horas hasta el próximo salario mínimo, sus uñas rotas y ojeras delataban el peso de una realidad que siempre había ignorado. Una parte de mí, la que todavía se aferraba a la niña asustada que suplicaba migajas de aprobación, sentía una opresión en el pecho. «Están sufriendo», susurró Culpa, un viejo conocido, tratando de volver a acurrucarse en mis huesos. «¿Podrías ayudar?» «Siempre ayudaste». Pero entonces llegó la voz de Ellen, firme como un faro en la niebla. «Jocelyn, la compasión no es sinónimo de autodestrucción». Y la risa de Kristen, secando mis lágrimas antes de que cayeran. «Eligieron este camino cuando te trataron como a una caja fuerte, no como a una hija». Respiré hondo y observé el reflejo de las luces de la ciudad en las ventanas de mi apartamento, pagado con mi sudor, decorado con mis elecciones. No había cuadros polvorientos de una familia que solo existía en fotografías, ni muebles caros comprados para impresionar a personas que nunca me habían conocido. En cambio, estantes de libros de algoritmos, una planta que había mantenido viva durante meses, un milagro, según Kristen, y la pantalla de mi computadora portátil abierta al código que había escrito esa tarde. Habían caído. No por mi mano, sino por la codicia misma, por la creencia de que el mundo, y yo, existíamos solo para sustentar sus delirios de grandeza. No los empujé por el precipicio. Simplemente dejé de ser la red que les impedía sentir la caída. Dana, con sus uñas perfectas y su sonrisa condescendiente, ahora conocía el sabor amargo del sudor en su frente. Nancy, que nunca supo cocinar un huevo sin que yo le pagara a la camarera, aprendió a contar monedas de 1 centavo en el supermercado. Edward, el rey del nos debes, vio cómo su imperio de tarjetas de crédito se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Y yo? Estaba aquí. Completo. Con una carrera que floreció, amistades que me animaron y una paz que nunca podrían comprar. No hubo ningún triunfo en su sufrimiento, solo la cruel confirmación de que, sin mí, eran tan frágiles como siempre. Y esa no era mi responsabilidad. Kristen me miró, esperando que la tormenta pasara ante mis ojos. «¿Estás bien?», preguntó, pero ya sabía la respuesta. No estaba bien, estaba libre. Y esa libertad, tan dulce como peligrosa, fue un lujo que nunca me permitieron tener. «Te culparán», murmuró Kristen, haciendo girar el vino en su copa. «Siempre culparon». Sonreí, no con amargura, pero con una claridad que dolía más que cualquier acusación. «¿Qué culpen?» Porque, por una vez, sus palabras no tenían poder. No más. Me hundí en la silla y sentí el peso de mi cuaderno en mi regazo, no como una carga, sino como un ancla. Mi ancla. Podrían hundirse en sus elecciones. Y estaba aprendiendo a navegar. Yo no los salvé. Y fue en este vacío dejado por la ausencia de mi rescate que aprendí el verdadero peso de la independencia, no como una carga, sino como una cruda verdad, tallada por golpes de elección y consecuencias. No me complació verlos tropezar. No fue ningún triunfo presenciar el derrumbe de un castillo que yo mismo había ayudado a sostener durante tanto tiempo. Pero sus caídas revelaron una verdad que siempre había sabido pero nunca me atreví a nombrar: se habían acostumbrado a mi sacrificio como si fuera aire. Y cuando se acabó ese aire, se asfixiaron no por mi ausencia, sino por las decisiones que pospusieron durante años, seguros de que yo estaría ahí para amortiguar cada caída. Kristen dejó su tenedor con un chasquido seco, sus ojos fijos en los míos como si pudiera ver a través de las capas de culpa que aún me envolvían. «Lo diste todo, Jocelyn. Y lo tiraron a la basura». Su voz no fue un consuelo, fue un veredicto. «Esto es de ellos. Solo de ellos». Esas palabras cayeron como plomo en mi pecho, no como un peso, sino como un contrapeso, equilibrando años de desequilibrio. Porque por primera vez alguien me recordó que yo no fui el artífice de su hundimiento. Simplemente había dejado de ser el faro que les impedía ver la tormenta que ellos mismos habían convocado. Esas cenas de hace un año con sus miradas frías y la frase que todavía resonaba como un cuchillo en la espalda: «No eres parte de esta familia», no me habían ahuyentado. Me habían liberado. Durante años había medido mi valor por lo que podía ofrecer: dinero para cubrir deudas, silencios para sofocar escándalos, excusas para justificar tus fracasos.
Su rechazo no fue un golpe, era un espejo. Y en él vi lo que ellos siempre habían sabido, que yo era reemplazable para ellos, pero irreemplazable para mí mismo. Kristen estuvo allí en cada paso del camino, no como testigo, sino como aliada. Mientras ellos me descartaban, ella me recogía, no las migajas que le ofrecía, sino a toda la mujer que estaba redescubriendo. Eres más fuerte de lo que ellos jamás sabrán, había dicho una noche, mientras el vapor del café se mezclaba con el aire frío entre nosotros. No fue un cumplido. Era un hecho. Y su fe en mí no fue un regalo, era un reflejo de lo que ya había construido sin darme cuenta, una resiliencia forjada en el fuego de la traición, atemperada por la soledad de quien aprende a ser suficiente. La lección no salió bien. Llegó con dardos, la familia no es un título de nacimiento, sino un contrato de respeto. Nancy, Edward y Dana habían firmado los suyos con tinta explotadora y yo, como un tonto, renovaba el mío con cada cheque, cada disculpa, cada te necesitamos. Romper ese ciclo no fue un acto de venganza. Fue un acto de supervivencia. Porque al final no me querían, querían lo que yo podía dar. Y cuando dejé de dar, descubrí que lo que quedaba era exactamente lo que siempre debería haber sido suficiente, yo mismo. No fue fácil. La culpa todavía se arrastraba como una sombra en los días más tranquilos, susurrando que los había abandonado. Pero cada mañana elegí mi café antes de sus crisis, cada proyecto que firmé con mi nombre no el de ellos, cada risa que solté sin medir el costo emocional, ahogaron un poco más esos susurros. Construí una vida en la que las personas en mi mesa, como Kristen, no me veían como un pozo sin fondo, sino como un faro que finalmente se iluminaba a sí mismo. ¿Sus consecuencias? Eran el espejo de sus elecciones. Nancy y Edward se habían escondido detrás de mis ahorros como niños que se tapan los ojos y creen que el monstruo desaparecerá. Pero el monstruo era la realidad, deudas impagas, promesas incumplidas, una vida construida sobre arenas movedizas. Dana, con su arrogancia de princesa destronada, descubrió demasiado tarde que el mundo no se sometía a sus caprichos y que yo ya no era su salvadora. Esperaron a que regresara, a que la culpa me invadiera nuevamente. Pero la Jocelyn que conocían murió esa noche en el reflejo del vino que Kristen hacía girar entre sus dedos. El que resurgió no tiene la culpa de nadie más. Para aquellos que han seguido este viaje hasta ahora, gracias por presenciar no solo una historia, sino una transformación. No se trataba de una cena, una familia o incluso una ruptura. Se trataba de una mujer que aprendió a decir basta, y al hacerlo, descubrió que el mundo no se estaba desmoronando. Al contrario, se abrió. Por eso te pregunto a ti, que lees estas palabras con un nudo en la garganta o un peso en el pecho, ¿dónde te inclinas todavía? Su esencia no está en lo que duele, sino en lo que es. ¿Y si hoy fuera el día para dejar de pagar por los errores ajenos? Si esta historia te resuena, comparte tu propia lucha en los comentarios. ¿Cómo trazaste tus fronteras? ¿Quién estuvo ahí para ti cuando el mundo te pidió que te encogieras? Y si estas palabras despiertan algo en ti, considera unirte a esta comunidad. No para mí, sino para todas las versiones tuyas que aún no han escuchado, no tienes que ahogarte para mantener a otros a flote. Esa noche en el porche con el cielo de sabana pintado en tonos ámbar y grises, ya no estaba la hija rechazada contemplando la ciudad. Era Jocelyn Parker, entera, soberana, dueña de las cicatrices que la hacían más fuerte que cualquier vínculo de sangre. Sus luchas eran suyas. Mi paz. Eso era solo mío. Y por una vez, no había ningún sentimiento de culpa en ello. Solo estaba el viento, la ciudad a mis pies y la certeza de que por fin, era libre.